magistrado Vladimir Aguilar renuncia a la Corte Suprema de Justicia, a la que lanza duras críticas por favorecer un antejuicio en su contra. Casi de forma paralela en el Congreso de la República, la comisión pesquisidora integrada para resolver este antejuicio despoja de la inmunidad al magistrado Aguilar. Solo el 30% del presupuesto para el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural será utilizado para proyectos de desarrollo. El sistema de salud pública corre el riesgo de quedar sin proveedor de oxígeno como consecuencia del próximo vencimiento del contrato. Fuerzas de seguridad incautan $1.237.000 que viajaban escondidos en el doble fondo de un camión en la carretera a San José Pinula. El Sin Filtro, ¿qué está pasando en la Corte Suprema de Justicia? Participe con el hashtag SF Tremenda Corte. El análisis con Estuardo Zapeta y Andrea Toc. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión con María Luisa Gómez y Alejandro Vidal. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presenta. Buenas noches, bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Todos estamos preparados para informarlo y lo más importante es que usted nos acompaña esta noche. Hola María Luisa, noche de viernes 13, comenzamos con las noticias ya. Vamos de inmediato a ellas. Por los señalamientos en su contra, Vladimir Aguilar presentó su renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que respeta los órganos de justicia y con esta acción, dice, se pone a disposición de las autoridades correspondientes. Hoy es un día histórico para el sistema de justicia en Guatemala. De esta forma, el magistrado Vladimir Aguilar inició la conferencia donde señaló lo que considera arbitrariedades en la Corte Suprema de Justicia y presentó su renuncia irrevocable al alto cargo de magistrado vocal 10º de la Corte. Yo confío en el sistema de justicia. Mi disposición no es acudir a acciones retardatorias, ni amparos, ni recusaciones. Esta decisión que estoy tomando es histórica en beneficio del país y demostrar que nadie es superior a la ley. La seguridad, la certeza que mis actos han sido apegados a derecho y que esta acusación política va a ser resuelta adecuadamente en donde corresponde. En este momento he presentado la renuncia al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. A criterio del magistrado y experto en leyes, los supuestos indicios presentados en su contra son falsos y espurios y atenta en contra de la Constitución política. La máxima corte vulneró sus derechos y garantías judiciales. ¿Qué evidencia esto? La necesidad de las reformas constitucionales, las cuales apoyo, para poder fortalecer la institucionalidad y especialmente la independencia judicial. ¿En qué parte del mundo pueden ustedes conocer que un denunciante que forma parte de este grupo político presida la comisión? En ningún sistema jurídico podemos ser jueces y parte. Eso vicia todo el procedimiento. Argumentó que respeta los órganos de justicia y con esta acción se pone a disposición de las autoridades correspondientes, asegurando no aferrarse a la alta investidura porque no está dispuesto a someterse a un show político. Ahora está en manos del Congreso designar al próximo magistrado de la Corte en sesión del Pleno. Recordemos que existe una lista de 13 nombres donde sobresale Rogelio Sarceño, ex magistrado, y Mario Gordillo, ex procurador general de la Nación. Por una Guatemala en paz, Cristian Martínez y Juan Carlos Pérez. Vladimir Aguilar al renunciar pierde sus garantías constitucionales y judiciales, por lo que solicita desde ya a la Procuraduría de los Derechos Humanos las garantías de protección hacia su persona y el acompañamiento en su caso también. Es de rendir cuentas a la población y con esto estamos fortaleciendo la institucionalidad, lo cual también conlleva y obliga al resto de miembros
de la Corte Suprema de Justicia, hacer un análisis de conciencia de su actuar. Finalmente, les quiero transmitir que en unos minutos voy a acudir a la Procuraduría de Derechos Humanos. Como ciudadano, a partir de este momento, tengo el derecho de solicitarle al Procurador de Derechos Humanos medidas cautelares, las cuales voy a hacer entrega a las 11 de la mañana y solicitarle a la unidad del debido proceso de la Procuraduría de Derechos Humanos el acompañamiento al proceso donde vamos a asistir voluntariamente. Y la Comisión Pesquisidora recomendó retirarle el derecho de antejuicio al magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Vladimir Aguilar, por su presunta participación en el caso TCQ, cuando fungió como Procurador General de la Nación. Aunque el magistrado Vladimir Aguilar renunció al cargo, la Comisión Pesquisidora continuó con el proceso de antejuicio debido a que su dimisión debe ser aceptada por el Pleno. Por unanimidad, la pesquisidora recomendó retirarle el derecho de antejuicio a Aguilar, pues consideran que hay indicios suficientes para que sea investigado por su presunta participación en el caso TCQ. Esta comisión, al observar los hechos denunciados, las diligencias realizadas y la conclusión de la pesquisa, opina que en base en sus honestos conocimientos en la decencia y en la honorabilidad, que existen condiciones para declarar al lugar a formación de causa en contra de Vladimir Osman Aguilar Guerra. De acuerdo con la ratificación de la denuncia de Ninette Montenegro, Aguilar habría favorecido con dictámenes de la Procuraduría General de la Nación para que se realizara el contrato de usufructo entre la empresa portuaria Quetzal con TCQ. A criterio de la diputada, el magistrado debió presentarse ante la pesquisidora y dar su versión de los hechos. Pero el hecho es que él, con su renuncia, para mí, está admitiendo que los hechos que nosotros hemos denunciado con ley en la mano son verídicos. Lo mismo dijo Otto Pérez Molina, no lo olviden. Para toda persona que se siente amenazada, siempre esto es un circo. Nunca voy a olvidar que así lo dijo. Y mire hoy cómo van las circunstancias. Él es el que tiene que probarlo. Las escuchas siempre vinculan a Vladimir Aguilar y hablan que es indispensable el dictamen de la Procuraduría General de la Nación para empujar el negocio. Y hablan de dinero. El presidente del Congreso decidió suspender la sesión convocada para el domingo, en la que conocería el informe de la pesquisidora, y aseguró que será hasta el martes cuando acepten la renuncia de Aguilar. Mientras tanto, Vladimir Aguilar continúa siendo magistrado y con inmunidad, por lo que el Ministerio Público aún no lo puede investigar. Él sigue ostentando el cargo para el cual fue nombrado debido a que el Congreso de la República, quien lo nombra, no ha entrado a conocer el pleno de la renuncia de él. Por lo tanto, él, a pesar de que haya presentado la renuncia, sigue siendo magistrado, pues la Corte no le ha aceptado la misma. Es una posibilidad, pero sería hasta el momento de que o le retirara la inmunidad o que el Congreso conociera de su renuncia. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. De acuerdo al movimiento Pro Justicia, la renuncia del magistrado Vladimir Aguilar da un respiro, pero no resuelve la crisis que atraviesa el organismo judicial, mientras un analista señala que se trata de un proceso de depuración en el tercer poder. Una Corte Suprema de Justicia en crisis, cuya legitimidad es cuestionada desde el proceso de selección de magistrados por haber surgido de negociaciones espurias entre Patriota y Líder, pone a prueba la efectividad de la selección de los impartidores de justicia. Las figuras insignias de esas estrategias que fueron ordenadas por el binomio Pérez Molina, Valdetti, y ejecutadas con dinero del Seguro Social y con estrategias definidas desde el Seguro Social, pues son precisamente magistrados como Vladimir Aguilar, Blanca Stalin. Para un analista en temas de justicia, este es el comienzo de un proceso de depuración cuyo turno es el organismo judicial. De la misma manera como empezaron estos procesos de depuración en el Poder Ejecutivo, entiendo que también existen investigaciones en el Congreso de la República, pues ahora corresponderá al organismo judicial afrontar este proceso. La renuncia del magistrado Vladimir Aguilar da un respiro, pero no quita la mirada sobre otros magistrados y jueces cuestionados por su supuesta participación en hechos de corrupción. Es un respiro para el Poder Judicial, es algo que se ha estado solicitando y ojalá emularan esta decisión
otros magistrados cuestionados como Douglas Charchal, que incluso ya está arraigado, ya no tiene inmunidad, y la otra persona cuestionada, la magistrada Blanca Stalin, cuya familia o parte de su familia está involucrada en casos de mayor riesgo. Para Ibarra, la vacante que deja Aguilar debe ser ocupada en la brevedad, en donde el Poder Legislativo debe buscar de la lista a los idóneos. Candidatos de 13 candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia y pueda elegir, ojalá, entre las mejores opciones y no entre las peores. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Luisa Che. Y a más de 5 años de tener un proceso contra el diputado Germán Estuardo Velázquez Pérez, la Sala Quinta de Apelaciones del ramo penal dejó firme la sentencia de 5 años de prisión conmutables por violencia psicológica en contra de su mujer. Germán Velázquez, quien años atrás fue secretario nacional del Partido Patriota y hoy actual diputado del Listado Nacional, fue denunciado por su exconviviente por violencia intrafamiliar, hecho registrado en diciembre del 2011. En varias ocasiones, en el 2015, el inicio del juicio fue suspendido por diferentes razones, porque no se presentaron las partes, porque el juez se excusó de conocer el caso, la ausencia de la denunciante, entre otros factores que atrasaron el proceso. Al final, el juicio se inició en agosto de 2015 y se dictó sentencia en septiembre del mismo año, donde Velázquez quedó absuelto por el delito de femicidio y cualquier tipo de violencia en contra de la mujer, por lo que el Ministerio Público apeló la resolución y elevó el caso a la Sala Quinta de Apelaciones, que dictó una sentencia de 5 años de prisión conmutables a 5 quetzales diarios, sentencia que se hará firme luego de notificar a las partes. Por una Guatemala en paz, Oscar de León. El diputado del Partido Patriota Germán Velázquez, por cierto, se pronunció por esta condena en su contra emitida en Quetzaltenango. El congresista no descarta que la resolución del juez se deba a intereses políticos. Aparte de eso, le quiero comentar que aparte de haber sido absuelto en el mes de septiembre, pues presentan un recurso precisamente para que lo conozca la sala y tuvieron que haber tomado aproximadamente 3 meses, pero imagínense, en 15 días lo resuelven, cosa que no es normal. Como le digo, todo esto tiene al final, no me gustaría llamarle un tinte político, sino al final es parte de las condiciones en las que uno se presta al estar participando en una comisión como estas. Universales, si vas seguro, estás tranquilo. Presentó. La red hospitalaria está en otro riesgo. Los detalles cuando estemos de vuelta de la publicidad.